¿Cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, este espacio informativo que nos permite conocer y descubrir las diferentes facetas de nuestra casa de estudios. Hoy platicaremos sobre el remate de libros Primavera UNAM 2026. Escucharemos al doctor Carlos Rosales y Petróleo y Contaminación es el tema que nos acerca esta tarde en nuestro Golfo de México. Pero comenzaremos platicando a detalle en la entrevista sobre este Observatorio del Español en México y en América Latina. Así es que quédense con nosotros, comenzamos. Hablemos pues del español, la lengua de alrededor de 411 millones de hablantes nativos en al menos 19 países donde es la lengua oficial. Datos que además son el punto de partida para que la UNAM, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros y el Instituto de Investigaciones Filológicas, en colaboración con el Instituto Cervantes, hayan creado una plataforma de análisis que busca pues comparar, compartir y proyectar el desarrollo de este idioma en la región. Se trata del Observatorio del Español en América Latina y el Caribe, de lo que platicamos esta tarde con el maestro Fernando Rodríguez Guerra, quien es director académico de esta instancia universitaria. Sí. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Pues comencemos por ahí. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son los objetivos de crear un observatorio de estas dimensiones? Sí, digamos, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Los datos estructurales hablan de que el español en América Latina es en América Latina la zona en donde más hispanohablantes hay, ¿no? Con una vastedad geográfica y de países, 19 países, incluyendo Puerto Rico, ¿no? Con condiciones sociales, de desarrollo, etcétera, muy diferentes, ¿no? Y desde el año pasado, en la FIL del 24, la UNAM y el Instituto Cervantes firmaron un convenio para dar pie a este observatorio. Este observatorio se inserta entonces en los otros observatorios que tiene el Instituto Cervantes, naturalmente conservando la autonomía y el espíritu universitario y los procedimientos universitarios, etc. Pero de lo que se trata es de dar cuenta del español en América Latina, desde América Latina, estableciendo series informativas regulares, con rigor académico, comparables, que permitan dar seguimiento a fenómenos complejos vinculados con la lengua. ¿Cómo cuáles, maestro, justo? Pienso en el español y la educación, el español y la migración, el español y la desigualdad. En todos estos ámbitos, por el español y las ciencias, ¿no? La presencia del español en las ciencias o en las plataformas digitales o empleo. En todos estos campos, ¿no? Los acercamientos a veces son demasiado disciplinarios. Ciertamente sobre el español de América hay mucho trabajo, ¿no? Pero todos tienen quizás como característica centrarse específicamente en el fenómeno lingüístico. Lo que el observatorio quiere hacer es tomar fenómenos complejos que se vinculan con la lengua, estudiarlos de manera sistemática y ofrecer información sobre estos aspectos para que quienes toman decisiones de política educativa, de política social, de política migratoria, tengan insumos sólidos, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces de eso va un poco el observatorio, ¿no? ¿Cómo se estructura, digamos, considerando, por supuesto, el número de hablantes, la presencia en diferentes países? ¿Cómo estructurar todas estas inquietudes en un eje de trabajo? Es decir, ¿cuáles son estas estrategias o puntos para comenzar a trabajar este nuevo observatorio en México y en la UNAM? Sí, yo creo que, digamos, si uno considera simplemente la vastedad del territorio geográfico al que nos referimos, evidentemente un observatorio, por más grande que fuera una dependencia dedicada al estudio del español, ya no digamos
de manera interdisciplinaria, sino el español en América Latina y el Caribe, pues tendría que ser un instituto de cientos de especialistas, ¿no? No, lo que es fundamental en los observatorios de este tipo es la construcción de redes académicas con instituciones de educación superior, pero también con otras instancias, organizaciones sociales, pienso típicamente en las academias de la lengua, etcétera, con las que se tiene que trabajar de manera sistemática, organizada, detallada, para hacer mediciones. Evidentemente nosotros difícilmente podríamos hacer un trabajo sobre el español y la migración en Colombia. Nosotros no, pero el Caro y Cuervo sí puede. Y si Entender esas utilizamos, realidades, claro. utilizamos los mismos instrumentos de evaluación, los mismos cuestionarios, la misma base metodológica, eso nos puede dar series de información que sean comparables con el tiempo y que, repito, puedan ofrecer un insumo sólidamente académico, ¿no?, para quienes toman decisiones. Yo creo que los observatorios en general, a diferencia de cualquier centro académico que están abocados a una disciplina y al estudio de esa disciplina, los observatorios no solo tienen que producir información, sino que tienen que informar de manera detallada, sistemática, sobre el fenómeno en cuestión, en este caso sobre el español, con sus distintos temas que he mencionado, ¿no?, el español y la educación, el español y la migración, la desigualdad social, etc. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer. ¿Cuáles son las particularidades? Es decir, ¿qué puede aportar el español de México a esta riqueza y esta diversidad en la región y en el planeta entero, maestro? Yo creo que quizás más que cuál es el aporte, que desde luego lo habrá, de las particularidades, el observatorio no excluye la realización, digamos, de trabajos monográficos sobre temas específicos, pero me parece que su labor central es justamente establecer las bases para un trabajo metodológico comparado. Que el trabajo que hacemos, le pongo un ejemplo, nosotros vamos a empezar ahora con dos temas, estamos empezando con dos temas prioritarios. El español, la enseñanza del español a extranjeros, ¿no?, por un lado, y un segundo tema, la enseñanza del español en comunidades originarias. Ciertamente el caso de México, en ambos casos hay una riqueza enorme, ¿no?, pero lo que queremos ver es, respecto al primer tema, ¿dónde se enseña, por ejemplo, español a extranjeros? Desde luego existen instituciones de educación superior. Yo le diría que casi todas las instituciones de educación superior en el país que tienen áreas de literatura o de comunicación tienen por ahí una escuela de idiomas, una escuela de enseñanza del español para extranjeros. Todas aprovechan o tratan de aprovechar esta migración constante de extranjeros que vienen a México y quieren familiarizarse con el idioma. Y lo que queremos ver es cómo se enseña. En primer lugar, ¿dónde se enseña? Sabemos que en las instituciones de educación superior ciertamente habrá escuelas de enseñanza de idiomas pues, que no sean muy acreditadas. Esas probablemente no nos interese cubrir ahora. Lo que nos interesa es instituciones de educación superior y ya con el simple dato numérico de saber, bueno, hay 27, 32, 45 escuelas vinculadas a universidades. Ese es un dato que nos permite compararlo, ofrecerlo a quienes colaboren con la red en otros países para que tengamos esa información conjunta y decir, bueno, en México simplemente en términos numéricos es una buena, mala situación comparativamente con lo que ocurre en otros países en donde hay tantas escuelas. Luego, no solo dónde, sino cómo se enseña.
casi todas las escuelas, cuando uno pregunta en escuelas de idiomas, pues hablan del enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, pero queremos ir un poquito más allá y ver cuáles son realmente, con qué materiales se enseña, cuáles son las prácticas docentes en estos lugares y eventualmente también cómo se evalúa, cómo se certifica. Ese es un tema en el que el CEPE tiene muchísima experiencia, ¿no? Justo para allá iba. Estamos hablando de un observatorio que vincula el ámbito académico, el ámbito de investigación, pero también el de la difusión, el de la observación, digamos, en todos los sentidos, y tiene que ver un poco con el espíritu universitario y las instancias que están involucradas de entrada en este observatorio. ¿Cómo se refleja o cómo se estructura para tener pues esta representación y al mismo tiempo el alcance de las diferentes tareas, maestro? En primer lugar, yo creo que habría que partir del agradecimiento a la comunidad académica del CEPE, a su directora, la maestra Anel Pérez Martínez, ¿no? Que desde el inicio ella impulsó, cuando se dio esta firma en la FIL del 24, ¿no? Inmediatamente levantó la mano y dijo, pues tiene que ser el CEPE el que acoja este espacio, ¿no? Sin lugar a dudas. Esta misión. Esta misión. Y bueno, pues así ha sido y con muchísimo, estamos muy, muy agradecidos con ella, con el CEPE, con su comunidad académica por el apoyo que nos han dado, ¿no? Y ciertamente estamos en proceso apenas de construcción. En días pasados una colaboradora suya me pedía algunas imágenes y yo le decía que estamos en la elaboración de una imagen institucional, ¿no? De logo de la página web, de Facebook y todas estas redes que hay que tener, ¿no? Porque son necesarias para la difusión, la comunicación. Entonces, sí, ciertamente, en primer lugar, reconocer el papel del CEPE que ha tenido en el establecimiento y en el desarrollo del observatorio. Y también, ciertamente, un punto que me parece importante y que quizás distingue este observatorio de otros observatorios que se vinculan, que se relacionan con el Observatorio General del Español del Instituto Cervantes, son las preocupaciones o los temas transversales como igualdad de género, como justicia social, todos estos temas que se incluyen de manera transversal en el plan de desarrollo de rectoría y que constituyen también para nosotros un elemento indispensable en el trabajo día a día, ¿no? Dejando de lado, digamos, esta parte institucional, me gustaría que habláramos, para ir terminando la entrevista, maestro, de qué significa el español. Es decir, por supuesto, estamos hablando de cuestiones lingüísticas, de cuestiones de aprendizaje, de docencia, pero estamos hablando también de cultura y cómo esto puede permear en muy distintos ámbitos, por supuesto, políticos, económicos, sociales, de salud. Sí, bueno, la lengua, en este caso el español, cultura, por supuesto. Es lo más propio de los individuos, de la comunidad, es el elemento identitario por excelencia, ¿no? Todo aquello que fortalezca la identidad del español. Y aquí sí me gustaría también apuntar que a veces se tiene una idea equivocada de que el español compite de alguna manera con las lenguas originarias. Nada de esto. La riqueza del español en América Latina está en gran medida originada en su contacto cotidiano con más de 420 lenguas indígenas con las que cotidianamente interactúa, nos entendemos, nos comunicamos, aprendemos de ellas aprenden del español. De manera que ciertamente, digamos, no hay elemento de mayor identidad que la lengua, y todo lo que hagamos por conocer el estado del español en esta región de América Latina, que es en términos, digamos, geográficos, la región más importante del español por el número de hablantes, por la superficie que ocupa, etcétera, pues desde luego que redundará en una mejor situación
para los habitantes de esos Conocer países. el español, su transformación y saber un poco hacia dónde va, por supuesto, se trata de un proyecto ambicioso. ¿Cómo visualizar este observatorio en un mediano y largo plazo? Maestro, ¿qué tendría que estar Sí, haciendo y cómo tendría nosotros, que reflejarse ese trabajo? nosotros lo que tenemos claro, porque afortunadamente le comento que ya ha estado, nos insertamos en otros observatorios que han trabajado, ¿no? Lo que tenemos que producir es informes, dossiers, trabajos que reflejen algún aspecto, le comentaba, estos dos temas que nosotros estamos abordando desde ya, y que pensamos, mis colaboradores me van a regañar, pero pensamos ahora en la FIL de Guadalajara, nosotros presentar ya un primer acercamiento a estos dos temas, ¿no? Resultados de cómo se enseña el español a extranjeros en América Latina. Bueno, pues ese será, sin lugar a dudas, un insumo muy útil para el conocimiento, para la planeación de políticas educativas. Y luego también el segundo tema que le mencionaba, que en este caso México ocupa También una tiene posición diversidad en las privilegiada, lenguas, ¿no? claro. ¿Qué ocurre con las comunidades indígenas? Formalmente hay educación bicultural, bilingüe, se aplica realmente, es decir, una cosa es lo que dice la normatividad y cómo funciona, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros queremos tener, sí, siempre en el entendido de que nuestra tarea es producir información, datos académicamente sólidos, ¿no? Claro. Que puedan servir de insumos para tomar decisiones para políticas educativas, culturales, etcétera, ¿no? Pero sí hace falta tener información de primera mano. Pues hace falta dar ese primer paso y se está dando a través de este Observatorio del Español para América Latina y el Caribe, que es el resultado, sí, de las colaboraciones, de las intenciones, los intereses de la universidad y de distintas instancias, y que pues se encuentra ya redes de apoyo con estos diferentes observatorios que funcionan ya en otras partes del mundo y en particular pues tiene que ver con este Instituto Cervantes. Así que mucho que ir avanzando, mucho que descubrir sobre nuestra lengua, sobre nuestro idioma, mucho más allá de nuestro territorio. Maestro Fernando Rodríguez Guerra, director de este OEALC de nuestra universidad. Muchas gracias y muy buena tarde, gracias, maestro. a usted. Gracias. Gracias. Seguimos descubriendo, pero también queriendo y cuidando a nuestro idioma. Y bueno, una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Libros UNAM, llega al Paseo de las Humanidades, ubicado ahí en las islas de Ciudad Universitaria, con el remate del Libros UNAM Primavera 2026. Se trata de un tendido que reúne más de 30 escuelas, facultades, institutos y centros de investigación de nuestra casa de estudios y ofrece una amplia oferta editorial a precios accesibles para estudiantes, para la comunidad universitaria y para el público en general. Se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo, así que una oportunidad para que todos aprovechemos la oportunidad de acercarnos a la lectura, de conocer la producción editorial universitaria y, por supuesto, disfrutar del contenido que nos ofrecen, y la entrada es libre. En este espacio hablamos mucho de enfermedades y de vacunas, en particular con el doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos recuerda la importancia de cuidar nuestro sistema inmunológico y además enseguida nos dice cómo fortalecerlo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmunológico? Bueno, esta es una pregunta difícil porque no sabemos exactamente qué podemos o no podemos hacer o comer o no comer para que nuestro sistema inmunológico funcione mejor. Pero hay pistas. Un estudio reciente realizado por investigadores en el Instituto Pasteur en París, Francia, analizaron muestras de más de 1000 personas, muestras de sangre, en las que buscaron el comportamiento de citocinas y cómo variaban estas en diferentes condiciones. Las citocinas son las sustancias que las células del sistema inmunológico producen cuando se enfrentan a un microorganismo y estas regulan la función del sistema inmunológico.
Entonces, viendo cómo cambian las citocinas, se puede saber cómo está funcionando el sistema inmunológico. Analizando el patrón de comportamiento de estos muchos individuos, se encontró que hay 3 factores que afectan negativamente al sistema inmunológico. El fumar, algunas infecciones persistentes con ciertos virus, como citomegalovirus, y el índice de masa corporal, esto es, el aumento de peso. Entonces, se encontró que las personas que fuman mucho o que tienen obesidad tienen un sistema inmunológico que funciona defectuosamente. Por tanto, si usted quiere mejorar su sistema inmunológico, 1, hay que dejar de fumar y 2, hay que evitar subir de peso. Lleve una dieta balanceada y deje de fumar y su sistema inmunológico funcionará mejor. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Seguimos con temas de salud, pero esta vez ligados al medio ambiente a través de, por ejemplo, cómo el petróleo y los hidrocarburos causan efectos importantes y dañinos en nuestra salud en diferentes ámbitos. Por supuesto, a los seres humanos, pero también en plantas y animales. Los detalles en la siguiente entrega de nuestro Golfo de México. Durante el siglo XX, la economía mexicana adoptó un modelo centrado en la extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, dando relevancia a todas las actividades petroleras. Estas actividades tienen graves costos ambientales, pues la exploración y extracción implica con frecuencia derrames o fugas de hidrocarburos que contaminan los ecosistemas tanto del mar como de la costa. Las manchas de petróleo bloquean el paso de luz y de oxígeno al mar, lo que daña a una multitud de plantas y animales, empezando por el fitoplancton, que reduce su capacidad de realizar procesos básicos como la fotosíntesis. Siendo la base de las cadenas alimenticias marinas, su destrucción afecta a todos los organismos, desde pequeños peces, crustáceos y moluscos, hasta ballenas y tiburones. Los hidrocarburos contienen sustancias tóxicas que ocasionan problemas de salud a los animales que los ingieren o los absorben, como daños cardíacos, retraso en el crecimiento, efectos en el sistema inmunitario e incluso la muerte. Las sustancias tóxicas se acumulan desde peces pequeños hasta los depredadores superiores, incluyendo especies comerciales que forman parte de la alimentación humana. Durante los derrames, los suelos de las costas se contaminan, impidiendo el desarrollo normal de la vida, incluida la humana, que depende de la pesca y del turismo. En el Golfo han ocurrido derrames importantes como el de 1978 en el pozo Ishtok 1. En épocas recientes, el mayor ejemplo de la devastación marina a manos de la industria petrolera sucedió en 2010 con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon. Ocurrió a 800 kilómetros de las costas mexicanas y se vertieron 507 millones de litros de crudo en 87 días, lo que destrozó ecosistemas completos y afectó a más de 10,000 pescadores, entre otros de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Los daños incluyeron la muerte de fauna como de tortugas marinas, pelícanos, gaviotas y varias especies de delfines. Ante esta amenaza surgen propuestas de biorremediación, tecnologías que se basan en la utilización de bacterias y más recientemente hongos para descomponer y transformar los compuestos tóxicos de los hidrocarburos en sustancias no dañinas como dióxido de carbono y agua. Estas tecnologías, aún en fase de investigación, se desarrollan en varios centros de investigación como el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Necesitamos optar por medidas que permitan conservar nuestros ecosistemas, para asegurar el bienestar ambiental del Golfo de México. Terminamos así nuestro programa de hoy agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio, recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos.
Y por supuesto agradeciendo a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en nuestras instalaciones en TV UNAM y también en nuestro máster. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.